reto. Dice la palabra del Señor: siembren para ustedes justicia, cosechen el fruto del amor y pónganse a labrar el barbecho. Ya es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y les envíe lluvias de justicia. Vamos a leerlos todos juntos, lo tienen en pantalla. Siembren para ustedes justicia, cosechen el fruto del amor y pónganse a labrar el barbecho. Ya es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y les envíe lluvias de bendiciones. Que las lluvias están allí, está como nublado, está que cae el palo de agua de lluvia de bendiciones, así que es necesario que usted y yo nos pongamos al día para que esas lluvias de bendiciones lleguen a nuestras vidas. Puede tomar asiento, mi hermano, muchas gracias. Memorice ese versículo que sé que va a bendecir sus vidas grandemente, mucho. Ya es tiempo. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Dice la palabra del Señor que necesitamos cambiarnos un poco la ropa o revestirnos de afecto entrañable, de ese cariño que es necesario dentro del pueblo de Cristo y que con el tiempo se va dejando a un lado, se va olvidando la razón o el por qué Cristo estableció la iglesia en estos tiempos. Es para transmitir de su amor a las comunidades. Pero si nosotros como iglesia no nos revestimos de ese afecto entrañable, de ese cariño, de ese amor, de esa humildad, de esa amabilidad, de esa paciencia para soportar a esos que son duros, que son difíciles de amar, a esos que son odiosos, que son repelentes, que son difíciles de tratar. La palabra nos está mandando a que nos revistamos de todas estas cosas. Así como el Señor nos perdonó, también nos manda el Señor a perdonar. Y el versículo 14 dice: por encima de todo esto, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Así que Oseas 10:12 nos manda a cosechar el fruto del amor. Y hay algo que tú y yo como iglesia necesitamos entender referente al amor. Porque muchas veces es pasado como un sentimiento que se genera cuando hay una conexión entre dos personas. Si son polos opuestos se enamoran, pero quizás entre dos amigos también se genera un vínculo de amor. Quizás entre padre e hijo se genera allí un vínculo, el cual la palabra del Señor nos está diciendo: vístanse de ese vínculo perfecto. Es decir, que el mismo vínculo perfecto que une a un padre, a una madre con sus hijos, un vínculo de amor, el mismo vínculo que une a dos esposos, a una pareja, dice la palabra que por encima de cualquier cosa que nosotros queramos asimilar en nuestras vidas, nos manda a vestirnos de amor. Y Oseas 10:12 nos manda a cosechar amor. Y hay cosas referente al amor que tú y yo a veces ignoramos. La primera de ellas es que el amor es el primer fruto del Espíritu Santo en una persona, según Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es un versículo que necesitas memorizar también, necesitas saber cuál es el fruto del Espíritu. Pero el amor representa, acorde con lo que dice Pablo en Colosenses 3, como que la cereza del pastel del fruto del Espíritu Santo en la vida de un creyente. O sea que si un creyente no tiene amor en su vida, es posible que el fruto del Espíritu Santo no esté obrando en él. Porque necesariamente los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, debe estar llena de amor. Debe ser algo, un fruto que inmediatamente el Espíritu Santo te convence de pecado, comienzas a servir al Señor, a congregarte. Es increíble cómo muchas veces se nos pasa el tiempo sirviendo al Señor, sirviendo en la obra de Cristo, congregándonos semana tras semana, pero pareciera que ese primer fruto que debió brotar de tu vida, ese fruto de amor, pareciera que muchas veces no está funcionando. Y la palabra del Señor le da un énfasis muy importante al tema de amar. Es el primer fruto del Espíritu. No significa que revestirnos de amabilidad, que revestirnos de humildad
es menos importante. Significa, dice la palabra, que es el vínculo, sobre todo, procure el amor, porque creo que el amor es la base de todo lo demás que la palabra de Dios enseña. ¿Sabes por qué lo creo? Porque el Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra, muchos mandamientos, no solamente los 10 mandamientos, sino mucha ley, muchas cosas allí que la palabra de Dios había establecido. Y Jesucristo, que es un Dios que quiere simplificarte la vida, dice la palabra que resumió toda la lectura de la Biblia. Todo este libro de 66 libros, dice la palabra que Él lo resumió en 2 mandamientos únicamente. Y ambos mandamientos involucran el amor. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, todo lo que tú y yo hacemos semana tras semana, alabar al Señor, congregarnos, salir a predicar el evangelio, saludar a tu hermano, bendecirle, visitar a una persona que necesite ser bendecida, está en función a estos 2 mandamientos. El primero es amarás a Dios y el segundo, Mateo 22:39, el segundo se parece a este. Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que vemos la importancia y la relevancia del tema de amar. Así que si no estás amando al hermano en Cristo que tienes al lado en la parte de atrás por alguna razón, creo que estás incumpliendo la ley de Dios de alguna forma. No solamente ya se trata de un asunto de que debo revestirme, se trata de cumplir con lo que Dios ha establecido en su palabra. No sirve de nada, iglesia, tener 40, 50 años predicando el evangelio en una comunidad. No sirve de nada semana tras semana congregarte cuando aún no has entendido que para cumplir la ley de Dios debes aprender a amar a tu prójimo, debes aprender a amar a tu iglesia, a tu hermano en Cristo, incluso debes aprender a amar a tus enemigos. Y una iglesia que está en proceso de crecimiento, creo que lo que más anhela es crecer, es no quedarse estancada. Es no solamente hacer un culto con las mismas personas. Creo que el deseo de cualquier iglesia o de cualquier misionero que establece una iglesia es que el asunto crezca, que el asunto funcione, que haya frutos, que podamos ver nuestras iglesias llenas de personas que han conocido el amor de Cristo. Creo que eso es lo que todos queremos, no solamente nosotros como iglesia, sino como iglesia global, como la iglesia de Cristo. Y Oseas nos dice que cosechemos el fruto del amor. Pero hay algo que nosotros olvidamos, y es que para cosechar amor necesariamente debes sembrar amor. Y esto aplica para cualquier tipo de relación en tu vida. Si tienes a tu esposo y no te sientes que el amor no fluye de él hacia ti, creo que es buen momento de que comiences a sembrarle amor. Porque la palabra nos enseña también, Pablo enseñaba que todo lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Pero una iglesia que no está cosechando amor, que no está cosechando almas que conozcan del amor de Cristo, significa o puede representar que es que no está sembrando amor. Si tú no estás sembrando amor en la comunidad, no estás sembrando amor en tus hijos, lo aprendimos el día de ayer en la película, tú no puedes cosechar amor. Así que ya no es solamente amar únicamente por cumplir la ley, por revestirnos, sino también es para que podamos, ese mismo amor que nosotros compartimos, podamos recibirlo. Creo que puede funcionar en tu vida con tus hijos, puede funcionar en tu vida en el hogar, con tu pareja, con tu esposo. Comienza a sembrar amor, porque además de todo esto, no lo vas a hacer para cosechar amor, sino que estás cumpliendo la ley de Dios. Y una iglesia puede tener cantidad de tiempo, cantidad de años, y parece increíble que hombres, mujeres, hijos de Dios, creyentes que profesan la misma fe, tienen muchos años en el evangelio y son las personas más ácidas que pueden existir en su cuadra, en su barrio, en su comunidad. Son personas que pareciera que el amor de Cristo aún no han aprendido a reflejarlo, a sembrarlo para poder cosecharlo. ¿Sabes qué? En cierta oportunidad, en una cuadra, en un barrio, había una casa que quedaba por allí en la esquina del barrio. Era una casa muy lujosa, muy hermosa, era la mejor casa de la zona. Y siempre el sujeto que vivía allí salía con su esposa siempre bien vestido, solamente abría el garaje del estacionamiento y salía en el carro. Muy pocas veces se le lograba ver la cara. Y las veces que algún vecino de la comunidad coincidía con aquella familia en la tienda, en la bodega, en la esquina por allí, siempre era
siempre era una distancia, ¿sabes? Era como eran las personas decían, esta gente quizás está cometiendo crímenes allá adentro porque son personas que no hablan con nadie, son personas muy odiosas, muy poco se relacionan con los vecinos de la comunidad. En cada fin de año, cada 31 de diciembre, como es de costumbre, familia latina, sale a saludar a todos los vecinos de su barrio, a desearles un feliz año, a compartir. Y esta familia nunca había tenido ese tiempo allí. Tenía muchos años viviendo en el barrio, en la misma comunidad, pero de alguna manera estaban aislados del resto de los vecinos de la comunidad. Cierta oportunidad, en el barrio, unos hermanos comienzan a predicar en el evangelio allí en ese sector, en ese barrio, y comienzan a congregarse en una de las casas pobres de la comunidad. Y semana tras semana se iban reuniendo, hacían ya cultos, y vecinos de la comunidad se acercaban a escuchar la palabra del Señor. Y en cierto culto de estos, en una oportunidad, llega el carro de aquel vecino que poco se le veía, que poco hablaba, que poco opinaba, que poco se relacionaba. Se estaciona frente a aquel garaje, aquella casa donde estaban reunidos los hermanos en Cristo. Se baja y al bajarse saluda allí a los hermanos que están dando la bienvenida y dice unas palabras como esta: qué bueno que están buscando de Dios. Tengo 20 años predicando el evangelio y sirviendo al Señor en mi iglesia y me alegra mucho que por fin haya llegado el mensaje del evangelio a este barrio. El tipo representa lo que muchas veces es la iglesia de Cristo en la comunidad en la que se encuentra. Pareciera que de alguna manera, con el pasar de los años, tú comienzas a sentirte superior, a aislarte, ¿sabes? A transmitirle amor a los hermanos que vienen a la misma iglesia que tú, a compartir, a tratar con ellos. Y como este hombre, creo que mucha iglesia y mucho pueblo de Dios no ha entendido de que si estás puesto en un lugar, es para que compartas del amor de Cristo, para que siembres el amor de Cristo en donde Dios te ha puesto. Creo que es así. Creo que este hombre por muchos años había vivido un evangelio sin el fruto del Espíritu y había vivido un evangelio sin verdaderamente cumplir la ley de Dios, que es amar a tu prójimo. No puedes amar a tu prójimo aislándote, no puedes amar a tu prójimo solamente saludando, ni a todos los hermanos de la iglesia, sino a los que son tus amigos. No puedes amar a tu prójimo si pasas tiempo sin decirle un buenos días a tu vecino, sin compartir con las personas de tu comunidad. No está reflejado el amor de Cristo en tu vida cuando vives una vida como el hombre de esta historia. Y sabes que el Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra, hizo cosas asombrosas. Dice la palabra que se sentó a comer con pecadores, a compartir los alimentos con pecadores. El Hijo de Dios, que era más santo de lo que tú y yo podamos creer que somos, era quizás más cristiano y más evangélico de lo que tú y yo nos creemos. Dice la palabra que en momentos se sentó a comer con personas malas. Dice pecadores, quizás habían allí personas delincuentes, personas groseras, de malas palabras, de mal testimonio, de mal comportamiento. Y él compartió los alimentos y dice la historia que las personas que vieron aquello comenzaron a criticarlo. Comenzaron a decir, ¿cómo tú que dices ser el Hijo de Dios, que predicas la palabra de Dios, te relacionas con estas personas? Y el Señor Jesucristo da un mensaje necesario a la iglesia y necesario para tu vida en estos tiempos. Y creo que muchas veces nos olvidamos de que somos el reflejo de lo que Cristo hizo aquí en la tierra. Deberíamos ser el reflejo de lo que Cristo hizo aquí en la tierra. Pero aún la iglesia de Cristo no se ha revestido de amor. Aún la iglesia de Cristo no ha entendido de que no puedes cosechar amor y que las personas se congreguen en este lugar y amen a Cristo y amen servirle a Él cuando tú y yo no hemos hecho la labor de revestirnos de ese vínculo perfecto. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3, lo que leíamos, un vínculo, una conexión especial. Y es una conexión perfecta. Así lo dice la palabra del Señor. Así que el mensaje para tu vida el día de hoy, o para la iglesia de Cristo, es que amen sin tilde. Amen sin tilde, no amén, no así sea, es que ames, que el amor de Cristo
Es tiempo de que tú comiences a reflejarlo de una forma genuina, de una forma sincera, con humildad, como lo acabamos de leer, con amabilidad. Comienzas a amar y a reflejar y a sembrar amor. Y ya es tiempo de que la iglesia de Cristo entienda de que por esa razón Dios te ha puesto en donde estás en este lugar. Si estás en tu familia es para que ames, es para que te esfuerces por transmitir el amor de Cristo. Y cuando hablamos de amar, a veces creemos, y es un error, horrible error, es un error creer que el amor tiene que ser recíproco, ¿sabes? Creemos eso, que si no fluye en este asunto, quizás en el asunto de pareja usted ame, creo que es coherente que usted se enamore y se vinculen en una conexión especial cuando es recíproco aquello, cuando es correspondido el amor. Pero fíjate que el amor de Cristo o el amor que Cristo nos ha enseñado no es un amor recíproco. Dice la palabra que Él nos amó antes de que antes de que algún día se te ocurriera asistir a una iglesia, a escuchar la palabra del Señor. Es decir, que este amor que tú y yo debemos sembrar no necesariamente tiene que ser correspondido. Es decir, que necesitamos sembrar amor, independientemente si el que está allá es más odioso y horrible. Es de esos hermanos gruñones como cerebro, que están tratando de conquistar al mundo. Son evangélicos que les gusta predicar, les gusta congregarse, pero no estás reflejando el amor de Cristo. No estás verdaderamente entendiendo de que esa labor que compartíamos la semana pasada de tratar de conquistar al mundo debe ir acompañado de un afecto entrañable, de una sinceridad, de una preocupación por las almas perdidas. Así que, iglesia, es tiempo de amar, es tiempo de manifestar amor, y allí vamos a comenzar a cosechar amor. Amen sin tilde, considerando cómo puedan sentirse lo demás. Dice la palabra en 1 Corintios 10, que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Así que cuando vamos a amar, debemos considerar cómo puede sentirse aquella persona que tú quieres reflejarle amor, ¿sí? No vas a amar solamente por cumplir, por salir del paso, sino verdaderamente la palabra nos dice, no debo buscar mi interés, ¿sabes que la iglesia a veces le interesa más llenar un espacio, unas instalaciones, que verdaderamente preocuparse y considerar las necesidades espirituales que pueda tener la otra persona? Y es la razón por la cual la iglesia muchas veces no cosecha amor, porque no nos interesamos, buscamos nuestros intereses como iglesia, que seguramente es que venga gente a la iglesia, algunos que ofrenden para que la obra de Cristo pueda continúe desarrollándose, pero la palabra me dice, nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Así que si vas a amar, debes considerar cómo aquella persona pueda sentirse. Este tipo de la historia que te comenté estaba en aquella comunidad. No se había dado cuenta que quizás él era el que Dios había puesto en aquel barrio para transmitir el amor de Cristo a la comunidad. Y él se siente un poco superior, parece, porque dice, por fin llegó el evangelio a esta comunidad. Pero que por fin, si el evangelio eres tú eres portador o debiste ser portador. Y así nosotros miramos muchas veces a los de afuera como un mundano, como un pecador, y verdaderamente no has entendido que el amor de Cristo en la vida de un creyente no busca sus propios intereses, sino que trata de considerar qué puede estar pasando a aquella persona. ¿Por qué razón esa persona quizás no se ha acercado a Cristo? Quizás es porque eres un grosero, quizás es porque eres un maleducado que ni los buenos días le das. Quizás lo ves y lo miras por encima del hombro. ¿Has considerado la posición de la persona que está, en teoría, debería recibir el amor de Cristo de parte tuya? La Biblia nos dice, no busques tus propios intereses. La Biblia nos dice, ama a tu prójimo, y para amar necesitas considerar cómo puedan sentirse las demás. Hay personas que vienen a una iglesia, esto lo aprendí, vienen con mala cara. Pareciera que los metieron a los golpes, los mandaron castigados para allá. Llegan desde el altar, uno ve esas caras. Uno ve caras obstinadas, molestos. Y sinceramente, cuando la palabra del Señor me manda a amar y a considerar, yo debo pensar antes de poner un prejuicio y decir, pero ¿para qué viniste a la iglesia con esa cara? Te fueras quedado en tu casa. Quizás debo considerar
¿Qué circunstancia ha causado que ese amigo, ese hermano en Cristo haya venido con esa cara a la iglesia? Quizás vino de su casa y tuvo una guerra antes de salir con sus hijos. Quizás vino de su casa perturbado porque va a volver al mediodía y no tiene cómo proveer los alimentos en el hogar. Quizás tiene una condición económica que ha venido a la casa del Señor, quizás buscando un consuelo de parte de Dios, quizás buscando el reflejo del amor de Cristo en ti, que eres hijo de Dios. Y tú lo miras porque dices, pero debes considerar cómo pueden sentirse los demás. Amen sin tilde, compartiendo del amor recibido de Cristo. Este mandamiento nuevo les doy, dice la palabra, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. ¿Sabes quién dijo esto? Nuestro Señor Jesucristo. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Estoy convencido que una persona que no refleja del amor de Cristo es porque no ha conocido el amor de Cristo en su vida. Solo una persona que ha experimentado el verdadero amor, ha experimentado ese verdadero abrazo de nuestro Señor Jesucristo, puede reflejar y compartir del amor de Cristo. Y primera de Juan 4:7 dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Triste decir que pareciera que hay gente, 2 años, sea que tengas 1 año, 2 años, o los 40 años que tiene la congregación, que no ha conocido a Cristo. Porque si no estás reflejando aquel amor, no estás compartiendo del amor que has recibido, dice la palabra, el que ama, ese fue el que nació de Él y ese conoció a Cristo. Si no estás haciendo esto que te estamos compartiendo en esta mañana, necesitas conocer del amor de Cristo. Es un amor maravilloso, es un amor que está dispuesto a abrazarte en los momentos más duros de tu vida. Es un amor que está dispuesto a soportarte cuando ni tú mismo te soportas. Ese es el amor de Cristo. Es un amor que se extendió hacia ti antes de que tú lo amaras a Él. Así que la iglesia de Cristo está llamada para amar a la comunidad antes de que ellos te amen a ti. Porque esa iglesia es la que verdaderamente, dice la palabra, que ha conocido a Dios, ha nacido de Él. Una iglesia nacida de Dios ama a su comunidad. No ama nada más al hermano que tienes años tratándole, es tu amigo, es tu compañero, es con el que compartes. No amas al que necesita amor. Ese es el vínculo perfecto del que habla Colosenses capítulo 3. Así que si nunca en tu vida eres como aquel tipo de la historia, que nunca habló del evangelio con los vecinos de su comunidad, mucho menos reflejó el amor de Cristo con una sonrisa, con unos buenos días, con un abrazo, con un feliz año, eres una persona que necesitas conocer de Cristo aún. Necesitas nacer de Él, porque la palabra me dice que cuando tú amas, ya tú has conocido del amor de Cristo. Y compartir del amor de Cristo no solamente se trata de predicar el evangelio. Claro que eso es compartir el amor de Cristo, por supuesto. Lo predicamos la semana pasada. Necesitamos hablar el evangelio, necesitas invitar a tu familia, a tus amigos, a la iglesia, a que escuchen palabra de Dios. Necesitas compartir una palabra con ellos. Eso es amor, eso es transmitir el amor de Cristo. Pero cuando te hablo, compartir del amor recibido, no solamente es eso. Se trata de ser amable, de no tener una actitud de que crees que eres más cristiano y más evangélico, o que estás por encima del joven que quizás está perdido en el vicio, en la droga, en el alcohol. O que estás por encima de aquel que viene a la iglesia con una bermuda y una gorra. Eso no, compartir del amor de Cristo es entender que Cristo te amó cuando tú no valías nada. En Cristo es que verdaderamente el valor que tú crees que tienes fue que lo obtuviste. Y Cristo te amó siendo como eras. Borracho, peleón, grosero, maleducado. Así te amó Cristo. Y cuando hablamos de compartir el amor de Cristo, no es solamente predicar el evangelio, es sonreírle al vecino, es darle los buenos días, es apoyarle, es entender de que tú eres un portador del amor de Cristo en tu comunidad. No como aquel tipo que sacaba su carro y se iba a su iglesia solamente, que no se le veía la cara, pero era cristiano, vestía bien,
era el más próspero del barrio, porque seguramente la bendición de Dios estaba sobre él, porque él le servía. No se trata de eso solamente. El amor de Cristo no es nada más venir a congregarte únicamente. Se trata de verdaderamente acompañar el mensaje que estamos llevando con acciones. Amen sin tilde, corrigiendo con mansedumbre y humildad de espíritu. Hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, ¿qué deben hacer? Restaurarlo con una actitud humilde. Diga humilde. No, vea, mi alma, por fin viniste a la iglesia. Eso no es humildad. Eso es arrogancia. Eso no es humildad. Pero cuídense cada uno, porque también usted puede ser tentado. Cuando tú decidas voluntariamente no transmitir el amor de Cristo a una persona, no esperes cosechar amor. No esperes que en el momento que tú tropieces, que tú falles, hayan personas, porque no has sembrado el amor de Cristo en las personas. Y siempre creemos que reflejar amor es preocuparnos por la condición espiritual de una persona. Y cuando vemos que comete un error, obviamente tienes que corregirlo, pero la palabra me dice, hazlo con humildad. Y leíamos que la palabra nos manda a revestirnos de humildad. Que cuando tú vayas a compartir, hay personas, Pablo lo dijo, no es invento del pastor. Pablo dijo que hay personas que predican el evangelio por contienda, por añadir aflicción. O sea, ¿a quién se le puede ocurrir predicar el evangelio para que el ministro del Señor sufra? Hay gente que se le ocurre aquello. Y la palabra te está diciendo, cuando vayas a compartir el amor de Cristo, compártelo con humildad, que tú también eras uno peor que el que te está escuchando. No te hace mejor el hecho de que tú te congregues semana tras semana. Eso no te hace superior a nadie. Así que cuando vas a hablar, cuando vas a exhortar, cuando vas a corregir, debes hacerlo con aquella humildad. Entendiendo que mañana, pasado mañana, posiblemente seas tú el que necesite ir a aquella ovejita descarriada que tuvo que ir, que necesitó de un pastor que fuera y la encontrara. Así que debes cuidarte de la arrogancia al momento, porque creo que la arrogancia es una de las razones por la cual muchos cristianos no comparten del amor de Cristo, porque cree que está por encima que el pecador de al lado que todos los fines de semana está bebiendo y le hace la parranda y no lo deja dormir. Él cree que es superior. ¿Y cómo vas a sonreírle? ¿Cómo le vas a dar un buenos días a ese pecador que lo que hace es atormentarte todos los fines de semana y no te deja dormir con aquella música? El amor de Cristo debe ir acompañado de mansedumbre y humildad de espíritu. Me encanta la historia del Señor Jesucristo cuando aquella mujer adúltera, que es un pecado adulterar, dice la palabra que la querían apedrear y eran cristianos los que la querían apedrear. Eran los fariseos que conocían la ley de Dios y como la tipa había infringido la ley de Dios, la solución de aquellos tiempos era asesinarla apedreada. O sea, eran como tú y yo, gente que conocemos la palabra de Dios, que en teoría conocemos el amor de Cristo. Y cuando vemos al pecador, cuando vemos al que tropezó, no corregimos con mansedumbre y humildad de espíritu como lo hizo Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Les dijo, hizo ahí una escena que usted conoce, el que esté libre de pecado. Al final la corrigió diciéndole, vete y no peques más. Es decir, que no fue que Cristo le dijo, ay, pero qué tanto una cervecita, pastor, qué tanto una fiestica. No, fue que Cristo le dijo, vete y no peques más, no sigas haciendo. O sea, una actitud de amor al momento. Todo lo contrario a esta gente que quería asesinarla porque la mujer había hecho algo que era pecado, que no era digno de un hijo de Dios. Así que si ves a tu hermano tropezar, si ves a tu vecino que lo has invitado, le has hablado de Cristo y si no le has hablado, comienza a hacerlo. Entiende que debes hacerlo con humildad. El amor de Cristo va acompañado de mansedumbre y humildad de espíritu, no de arrogancia. Hay muchos cristianos arrogantes, mucho. En la cara se les nota, vienen a la casa de Dios con arrogancia. No vienes humildemente porque, bueno, el oxígeno y todo lo que te trajo hasta aquí te lo ha dado Dios. Amen sin tilde, apoyando con buenas obras al que lo necesita. Cuenta la historia que un hombre estaba allí necesitando apoyo
y pasaron unas personas y no lo ayudaron. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él y no dijo pobrecito y siguió de largo. Dice la palabra que se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó. Esto es mucho trabajo. El tipo, quiero recordarte que el samaritano iba era de pasada. O sea, él no iba a perder tiempo. Yo no sé si él tenía algo que hacer, si iba a trabajar, pero él no estaba en sus planes sacar todo aquel tiempo de acercarse, dice la palabra que le curó las heridas con vino y aceite. No sé si has curado alguna herida, pero no debe ser cuestión de 2 segundos, debe ser un tiempo de dedicación. Se las vendó, lo montó sobre su cabalgadura, me imagino que tuvo que hacer fuerza, no sé qué tan gordo era aquella persona, pero hizo fuerza física, lo montó, lo llevó a un alojamiento y además no lo dejó allí, sino que lo cuidó. O sea, el tipo hizo muchas cosas y él nada más iba pasando por allí. Es decir, que no fue que él dijo, voy a ayudar al que está allá, no. Él se salió de su planificación del día para poder demostrar el amor de Cristo a esta persona que necesitaba el amor de Cristo. No es solamente ir a decirle, vamos a la iglesia, es apoyar con acciones en los momentos que puedas hacerlo, preocuparte por alguna necesidad en la cual tú puedas apoyar a aquella persona. Esa es una hermosa forma de reflejar el amor de Cristo. Al día siguiente, cuando leemos al día siguiente, parece que él pasó la noche cuidando al hombre. Sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuídamelo. Le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. O sea, el hombre tenía cosas que hacer. O sea, él tenía que irse y él dijo, yo voy a volver, pero por favor, cuídame. O sea que el amor de Cristo debe reflejarse con buenas obras, con buenas acciones. Y la palabra de Dios dice que fuimos llamados para buenas obras, las cuales Dios creó de antemano. Ya Dios te puso a una persona a la cual tú puedes apoyar. Yo he compartido en discipulado con algunos hermanos que incluso pasándole una manguera de agua al vecino que no tiene cómo obtener agua, estás compartiendo del amor de Cristo. Pero hay unos cristianos egoístas, hay unos cristianos que son los odiosos del barrio. Los maleducados del barrio son los cristianos, el que está puesto en esa casa. Toda la comunidad sabe que si se le cae el balón a los muchachos que están jugando y se cayó allá, se perdió el balón. O sea, no puede ser posible. Y la palabra te dice, es tiempo de que coseches amor. De que verdaderamente lo que has recibido de Cristo, comiences a hacerlo. Comiences a reflejarlo con acciones. Ayudando al necesitado. Si no tienes los recursos de cómo hacerlo, acompañando en un momento oportuno, conversando. Quizás la persona necesita que tú le sonrías y converses con él. Pero tú solamente le sonríes y le conversas al que saludas en la iglesia, al amigo tuyo, porque es que dentro de la iglesia ni siquiera estás en la capacidad muchas veces de amar a todos tus hermanos. Y Pablo te decía al principio que si por alguna razón alguien te ha ofendido, ha hecho algo, te tienes que perdonarlo, pues, porque es que Dios te perdonó. No tienes excusa. No hay ninguna ofensa que tu hermano haya hecho en tu contra que sea digna de no perdonar. Ninguna, porque si la palabra ya te liquida, te dice, como Cristo te perdonó, estás frito. No tienes a dónde huir de esta orden de amar, apoyando con buenas obras al que lo necesita. Amen sin tilde, independientemente de la condición espiritual, estatus social o cercanía con la persona. Es que nosotros amamos a los cristianos como yo, a los que se congregan como yo. O amamos al que tiene los recursos, porque pastor, es que no sé cómo compartir, porque mis compartires, yo comparto es cuando hay comelona, cuando hay plata y todos ponemos y hay que compartimos. Pero entonces con el hermano que no tiene, para gastar el dinero que tú tienes, no aprendes a amar a esa persona. Y la palabra nos enseña esto. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos.
supongamos que tú eres justo, supongamos. Dios, que es el dueño del universo, que controla el oxígeno, el sol, todo aquello perfectamente creado para que la vida pueda subsistir en este planeta, hace que el sol salga sobre ti que te crees justo y sobre el injusto. Sobre ti que te crees cristiano y sobre el pecador. Así que si la palabra nos está mandando a amar a nuestro enemigo, a los que nos persiguen, a los que nos detestan, a los que no nos saludan, a los que son difíciles de amar. Yo he escuchado esa expresión, es que no se dejan amar. Tú tampoco te dejas amar por Cristo. Tampoco nos dejamos amar como iglesia, porque dice la palabra que si el amor de Cristo lo hemos conocido, el que conoce de ese amor es que comienza a compartirlo. Así que posiblemente es que el amor de Cristo no lo has conocido. Aún así que cuando vas a amar, no debes amar, no da más aquí a la gente que comparte tu fe. Debes transmitir ese amor a las personas, independientemente. Hay personas débiles en la fe, hay personas que les cuesta el asunto. Hay personas que sencillamente son pecadoras y ya. Son personas que aún no han sido quebrantadas por el Espíritu Santo. Eso no te da autoridad para mirar con desdén y arrogancia. Dice la palabra, Santiago decía, supongamos, me encanta esta suposición. Es una suposición porque se supone que esto no debe pasar en una iglesia. Pero Santiago dice, Santiago 2:2, supongamos que en el lugar donde se reúnen, o sea, la iglesia física, entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado, o sea, zarrapastroso casi, o sea, una gente pobre, una gente de recursos limitados. Santiago sigue con la suposición del versículo 2. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Supongamos que eso no pasa en esta iglesia. Supongamos que eso no pasa en el cuerpo de Cristo. Es una suposición que Santiago ni siquiera debió hacerlo. ¿Cómo puede ser posible que los que supuestamente deben reflejar el amor de Cristo, supongamos que pasen estas cosas? Santiago claramente, con su suposición, quiere hacerte ver que eso no puede ocurrir en una iglesia. No puede pasar. Es una suposición creo que muy clara. No puede ocurrir que tú ames por ahí a dos o tres. Tienes que amar independientemente del estatus social, de la capacidad financiera, de la forma de vestir, de la condición física. Debes amar independientemente si es cristiano, no cristiano, adúltero, pecadores, como dice la palabra que el Señor Jesucristo se reunió con aquella persona. Amen sin tilde, sirviendo a otros. Les hablo así, dice la palabra, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para hacer lo que les dé la gana. Hay cristianos que quieren vivir la vida libre, ¿sí? No usen esa libertad para eso. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Sea lo que sea que hagas, sea lo que seas que hagas, hazlo con amor. Hazlo con amor. Es más, hay gente que mejor que ni salga a compartir el evangelio porque lo hacen con arrogancia, ya te lo compartí. Si vas a servir, si vas a hablar del amor de Cristo, si te vas a congregar, si vas a saludar, si vas a visitar, sea cual sea la labor que tú estés haciendo, hazlo con esa actitud de servicio y con amor. Quiero que te pongas de pie. Iglesia, es tiempo de amar, es el tiempo de amor. Ahí los esposos que son románticos pueden decir, el pastor dijo que es tiempo de amar, cuando agarra ya a su esposa en la intimidad. Es tiempo de amar, amen sin tilde, iglesia, sirviendo a otro. Y para eso es que el Señor nos ha puesto en esta comunidad para que amemos. Es para eso. Si no, ¿para qué nos puso? No es para que tú solamente te congregues, es para que sirvamos al más necesitado, para que apoyemos al que necesite un tiempo de conversación, al que necesite un saludo, una sonrisa. Yo quisiera pedirle al Señor en esta mañana que ponga en tu cara una sonrisa que se asemeje al amor de Cristo. Porque hay algunos que tienen esa cara de amor, del amor de Cristo que has conocido. Debes reflejarlo, debes animar al que venga necesitado, al que venga cansado. Es tiempo de amar.
Amar. Primera de Pedro 4, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Sobre todo, nuevamente, ¿sabes que en Colosenses decía, vístanse, sobre todo vístanse de amor, que es el vínculo perfecto? Pedro dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor hace algo que no ocurre porque muchas veces no hay amor en nuestro mensaje. El amor cubre multitud de pecados. Fíjate que no es el mensaje, no es la palabra solamente. Tú puedes estar dando el mensaje correcto, ¿sabes? Estás diciendo las palabras correctas, pero es el amor respaldado de ese mensaje que va a cubrir el pecado y va a alcanzar a una comunidad a los pies de Cristo. Es el amor de Cristo. No son tus palabras, no es lo que podamos hacer cotidianamente en nuestras actividades. Es verdaderamente ese amor que va a poder llevar a una persona a decir, yo quiero ese amor, yo quiero esa sonrisa, yo quiero esa amabilidad, esa humildad, yo quiero esa forma de hablar, yo la quiero en mi vida. Es el amor el que va a llevar a una persona a ser libertada del pecado. No es nada más el mensaje, no es nada más venir a la iglesia, no. Es, dice la palabra, el amor profundo que debe existir en el creyente va a cubre multitud de pecados. Cuando hablamos de cubrir, no es que no tienes que arrepentirte. Te llevo a la historia de la mujer adúltera. Jesús le dijo, vete y no peques más. El vete es amor. No te voy a asesinar, no te perdono la vida, pero la corrección, no peques más. Ese es el amor de Cristo, el que tú y yo debemos reflejar. Vamos a tomarnos de la mano para que oremos. Quiero orar para que ames, para que la iglesia de Cristo en esta comunidad ame, refleje el amor de Cristo, para que nos amemos unos a otros. Es momento de que si te cae mal alguno de la iglesia, al final del culto dile, te perdono porque Cristo me perdonó. Si hay algún resentimiento, puedes hacerlo. Pero Santiago dijo, supongamos que eso no pasa aquí, dijo Santiago. Supongamos que aquí todos nos la llevamos bien, somos chéveres, somos cariñosos, nos amamos, nos respetamos, nos toleramos. Supongamos, pero si hay alguna cosa en tu vida que debe ser transformada en relación a este tema, es el momento. Te motivo a que participes de los tiempos de amor que tenemos con nuestra comunidad. Compartimos el evangelio con ellos. El día sábado vamos a compartir con los niños de la comunidad algún refrigerio, algo que yo sé, una sonrisa, un tiempo de juego que creo que vamos a transmitir el amor de Cristo a ellos. Y tú puedes comenzar a ser parte de eso, transmitiendo ese amor. Es tiempo de que lo hagas. Padre eterno, te alabamos, Señor, te glorificamos. Gracias por el amor de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque nos perdonó, porque nos limpió, porque independientemente de nuestra condición de pecado, de nuestra condición física, de nuestro estatus social, Señor, el amor de Cristo se ha reflejado en cada uno de nosotros. Padre, quiero pedir que tu amor pueda trascender fronteras, que el amor de Cristo pueda cada día ser reflejado con una sonrisa, con un buenos días, con una humildad, con una amabilidad, con un compañerismo, con un apoyo, con una buena acción. Podamos cada día amar a esta comunidad del Guayabo que tanto necesita de tu amor, Señor. Queremos, oh Dios, que el amor de Cristo pueda quebrantar aquellos corazones de piedra, que el amor de Cristo pueda quebrantar a aquellas personas obstinadas de espíritu, aquellas personas amargadas puedan ser quebrantadas por el amor de Cristo reflejado en una iglesia que ha entendido que es tiempo de amarse.